8,530 pesos al mes es lo que gana en promedio un trabajador afiliado al IMSS. Por otra parte, menos de 1,300 pesos es el salario mínimo promedio en México. ¿Y cómo hacer que aumente el ingreso de las personas sin recurrir a remedios mágicos? De eso y más vamos a platicar con don Basilio González. Él es el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y ya tenemos con nosotros a don Basilio González. Él es el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Un tema muy importante, el salario mínimo en México. Un reto de verdad mayúsculo. Gracias, don Basilio, por estar con Gracias por nosotros. estar aquí. Gracias por la invitación a todos los asistentes. Bueno, don Basilio, ¿qué es el salario mínimo? ¿Por qué se decidió integrar una comisión para poder levantarlo o aumentarlo cada año? Brevemente, la creación de los salarios mínimos se hace para tratar de proteger a los trabajadores que ante la abundancia de mano de obra sería muy difícil que pudieran conseguir incluso este nivel salarial. Entonces es un salario de entrada al mercado laboral. ¿Y ahí implica que tengas cierta capacitación o no? Eso implica fundamentalmente que trabajadores que no tengan calificaciones en algún campo y muchas veces ni siquiera los conocimientos, por ejemplo, pensemos incluso en buena parte de nuestros trabajadores que algunos de ellos son analfabetas, tengan por lo menos derecho también a este salario. La Constitución señala que el salario mínimo debe de ser suficiente para cubrir las necesidades de una persona. ¿Qué tan lejos estamos de eso, don? Muy lejos. Desgraciadamente ese es el mayor problema que tenemos en materia salarial. Es decir, ¿por qué la Constitución nos mandata que efectivamente el salario mínimo debe ser suficiente para que un jefe de familia cubra sus necesidades en el orden material, social y cultural y además para proveer a la educación de los hijos? Lograr esto no lo hemos podido lograr desde 1917, en que se estableció el salario mínimo. Bueno, don Basilio, justamente hay todo un procedimiento de ley constitucional que está mandatado para elevar salarios mínimos. Sin embargo, el gobierno del Distrito Federal realizó una propuesta para abrir el debate con el objetivo de duplicar el salario mínimo al 100%, es más del 100%. Escuchemos lo que nos dices, ¿le parece? Con mucho gusto, claro que sí. De las cosas que tenemos que platicar es lo que preguntabas anteriormente. Hablar con seriedad y debatir con seriedad lo que ha pasado con el salario. Bueno, pues ahí está el reto. Finalmente, don Basilio, si en 100 años no ha sido suficiente para que el salario mínimo cubra las necesidades, ese debate que se plantea, ¿es real, es ficticio o hacia dónde debemos ir? Yo creo que es algo que tenemos que transparentar plenamente las consecuencias de un incremento al salario mínimo. Una de esas primeras consecuencias es la Constitución mandata que los partidos políticos van a tener como prerrogativas el 65% del salario mínimo multiplicado por el padrón de electores. Wow. Eso significa en el presente año para los partidos políticos más de 3.800 millones de pesos. ¿Adicionales? No. Eso significa Esa lo es que la hay ahorita. prerrogativa. Ya lo que Si se duplicara el salario mínimo, los partidos 7 políticos 8,000 recibirían millones, el no doble. hay, no se ¿Quién quiere ser despacharía diputado? ni ¿Quién grande. quiere ser senador? Candidato, aunque pierda, Ahí no está el importa, punto. mira. Bueno, ese es un aspecto, pero a los trabajadores también les afecta, parece contrario. ¿Por qué? Les afecta porque todos los trabajadores que tengan créditos del Infonavit, también el pago de Se esos duplica. créditos están en términos de salarios mínimos. Órale. Entonces, en automático, si aumenta el salario mínimo, también los pagos que tienen que hacer de esos créditos por su vivienda se van a ver incrementados. Y ándale, Sí. hasta cuando te llevan a pagar la multa No, hombre, cuando te llevan al torito. estacionamiento. Sí, cuando te llevan al torito, imagínate ¿Ya te todo han y todo. llevado, Mauri? Se No, va a yo duplicar. siempre soy conductor resignado. Resignado, no Sí. asignado. No, resignado. No hay que tomar cuando uno maneja. Pero sí Y puedes luego, tomar, el otro ¿no? aspecto es que también le pega a los patrones. ¿Cómo les pega a los patrones? Pues obviamente los trabajadores de salario mínimo no pagan con su salario las aportaciones al Seguro Social, sino que hay una parte que pagan los empresarios. Esa parte se vería también duplicada. Ah, caray. Y así sucesivamente. Pero hay otro efecto también en el presupuesto. Piensen ustedes en los municipios. Ajá. Obviamente los niveles de salario de los trabajadores en los municipios generalmente están muy pegados al salario mínimo. Si se aumentan ahí los salarios, ¿con qué van a poder cubrir, con qué presupuesto los municipios van a poder cubrir los servicios públicos y la ciudadanía
qué servicios va y de qué calidad va a estar recibiendo. Totalmente. Déjenos Entonces, ver. hay muchos efectos de diferentes A ver, don tipos. Basilio, vamos a esta cápsula que nos ha preparado mi amigo Roberto para ubicarnos en el contexto, qué son los salarios mínimos y todo lo que ¿Y de usted, qué tamaño son? Con mucho gusto. El salario mínimo, concepto que se incorporó en la Constitución desde 1917, es una cantidad de dinero que a cambio de una jornada laboral recibe un trabajador para satisfacer sus necesidades. Pero fue hasta el año 1962 cuando se creó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Sin embargo, el débil crecimiento de la economía y una menor productividad provocan una pérdida del poder de compra del salario mínimo de 80% en los últimos 25 años. Bueno, pues después de esta cápsula, por eso la otra vez dije, ¿qué traigo aquí en la suela? Pues era un salario mínimo. No. Ay, Pues es muy oye. chiquito. Traía usted más que un salario mínimo. ¿Cuánto le costaron los zapatos? Pues estos, mire, son hechos en Ese México. salario mínimo. Ajá, sí, sí. ¿Quiénes se sientan a negociar en la Comisión de Salarios Mínimos? El Consejo de Representantes de la Comisión es el órgano máximo y autónomo para decidir los salarios mínimos. ¿Esto qué significa? El presidente de México no fija los salarios mínimos. Tampoco el jefe del gobierno del Distrito tampoco Federal. el jefe de gobierno, ni no es su tampoco el facultad. secretario del Trabajo, ni tampoco el presidente de la comisión, Ok. sino el Consejo de Representantes de la comisión, que son 11 trabajadores, 11 patrones y un representante del gobierno, que es el presidente de la comisión. Se reúnen una vez al año y determinan. Aquí el lado madrino para cumplir sus más oscuros y pasionales deseos. ¿Cuánto quiere ganar usted, mi reina? ¿Ustedes quieren la vida con el salario mínimo? Ve ese salario mínimo. No. Ve ese De salario. ese salario mínimo. ¿Para qué? Si pueden tener todo lo que desean. Imagínense nomás este puerquecito con ustedes. ¿Usted no quisiera ser Sí. más guapo de lo que es? Una Más cirugía. veces salarios. Una cirugía le vendría hermoso. El dinero podría ser todo si de panzurramos la piñatita. ¿No se te antoja? ¿Verdad? Tú di. No. ¿No va a querer usted, don Basilio, que tantos años ha trabajado ahí? ¿No sería encantador que tuviera la posibilidad de que le dieran mucho dinero? ¿Qué haría usted con mucho dinero? Además de verse más inteligente. O sea, ¿su varita es para levantar los salarios mínimos? Claro Sí, que es ¿O las sí. mágica. esperanzas de los salarios mínimos? Es Salarios para que la gente no se sienta tan apachurrada y agarre con enjundia la vida. Oye, Ado Madrino, ¿Qué quieres, mi reina? Ado Madrino, ¿por qué no nos cuenta cómo puede levantarse el poder adquisitivo de la gente con su varita mágica? Muy fácil. Agarra y dice uno, Banco de México, echa harto billete por delante. Oiga, esa es órale. inflación. No, Sí se puede. La eso cosa es inflación. Pero ¿qué importa? Vas a tener un momento. ¿No se les antoja a ustedes? A mí se me hace que un político le paga a usted. No, a mí me paga los Sí. hados madrinos. Por eso. Por eso es ¿Ven? suficiente para mí. Sí, que ¿O se le quieren paga. trabajar? ¿De qué quieren trabajar, muchachos? ¿Qué esperan de su vida? ¿De ser ricos? Podemos ayudarles a hacerse sentir rico. Así, mira. ¿Cómo ven, don Basilio? Salen con cara mafufada estos hados No. madrinos, ¿no? Esto Tú se tienes parece a que otras pensar muchas en mafofadas a nivel nacional sobre salarios mínimos. Ahora, en el mundo, Nosotros don no Basilio concedemos comentaba churros. que es una cuestión generalizada. Hay muchos países, 130, que siguen utilizando la referencia al salario mínimo. Así es. Lo ¿Qué convertí pa- en qué- príncipe. ¿Qué país creen que qué Claro, me país pongo creen la- que tiene el salario mínimo más alto en el mundo? Suecia o... Luxemburgo. Sí. Y ¿Cuánto no creen sería que es el bonito salario vivir como en mínimo? Luxemburgo. ¿Cuánto es? 7,000 euros Pues al entonces mes. trabajen, bola de Wow. fiados. Casi 100,000 pesos al mes Es el salario mínimo. en Luxemburgo. Bueno, pero muy poquitos viven ahí, ¿no? Y el PIB per cápita ahí sí se ¿Y es cómo le bajísimo. hacemos para que vivamos como los de Luxemburgo y no nada más que nos vaya como los que viven en Bélgica? Trabajar en serio, de verdad, no como usted nos Ya, dice. ya. Pero No por con eso varita les digo, mágica. No, claro que sí se puede. Algún día tuvimos la máquina de hacer. ¿Y qué pasó? Pues ni modo, pues aquí sigue el infelizaje. Eso no se puede cambiar.
No, ¿y qué pasó? Que nos metió en una crisis genial, ¿no, Ado Madrino? Sí, pero de todas maneras, qué felicidad, cuántas casotas, cuántos políticos fueron felices. Muy poquito. No, muy poquito. Sí, pero invitaban a unas fiestas maravillosas. ¿Eh? ¿Qué no quieren vivir la vida loca? ¿Eh? Vamos al resumen de las noticias más importantes financieras con Bernardo. Vamos, Bernardo. La aprobación de la reforma de telecomunicaciones y medios traerá beneficios directos a 117 millones de mexicanos, que tendrán mejores servicios a menores precios. Esto nos dijo Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal, quien destacó que además habrá mayor cobertura y penetración de servicios y se brindarán más y mejores contenidos en los medios de comunicación públicos y privados. El nuevo marco legal, agregó, permitirán también una cancha pareja, más jugadores y un árbitro fuerte en sectores estratégicos de la economía. En junio, la producción de vehículos reportó un aumento anual del 7.9%, mientras que las exportaciones nacionales subieron 2.1% en el mismo lapso, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Así es, en el primer semestre la producción sumó 1.597.594 vehículos. Esto es 7.4% más que en el mismo periodo de 2013. Mientras que las exportaciones alcanzaron 1.273.571 unidades, un incremento del 9.7%. Así que ahora México exporta la mayor parte de su producción de automóviles a Estados Unidos. Por otro lado, le cuento que el gobierno federal prepara un programa de renovación automotriz con 3,000 millones de pesos, que servirá para apoyar la actualización de la matrícula vehicular del país y promover la compra de autos con menores emisiones contaminantes. Esto es un esquema que consiste en un fondo de garantía que administrará Nacional Financiera y asignará recursos a los bancos comerciales que ofrezcan a su vez las tasas de interés más atractivas a los clientes. El llamado Fondo para la Chatarrización apoyará las ventas automotrices en el mercado interno, que se ha mantenido estable en los últimos años en nuestro país. En cuanto a Pemex, pues otorgó al consorcio OAT, conformado por empresas nacionales y extranjeras, un contrato para la construcción de un gasoducto con una longitud de aproximadamente 450 kilómetros que irá desde el estado de Nuevo León hasta San Luis Potosí, en el que invertirán más de 1.200 millones de dólares. Como le ve, el proyecto Los Ramones 2 Norte formará parte del sistema de transporte de gas natural que permitirá abasto continuo de carburantes a diversas entidades y mejora en la industria nacional. Así, con esto regresamos con ustedes al estudio. Don Basilio, ¿y usted ha sido convocado por el gobierno del Distrito Federal para entrar en esta discusión? ¿Tendría que, o sea, este comité que se ha hecho para revisar los salarios mínimos del Distrito Federal, Conagua incluso, ¿es legal? ¿no? Bueno, un aspecto es, obviamente, cualquier persona en México, así como organización o partido político, puede solicitar los incrementos a los salarios mínimos, porque eso es un derecho constitucional. El aspecto diferente es si tienen la autoridad para decidir. Okay. Y esa autoridad, vuelvo a insistir, legalmente la Solo tiene tenemos. exclusivamente el Consejo de Representantes. Okay. Ha habido peticiones incluso del propio Congreso de la Unión, de Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores, de varios congresos locales, a veces pidiendo incrementos a los salarios mínimos. Pero mientras que la ley esté en esos términos, ellos mismos tienen que respetar esa ley. Don Basilio, en su experiencia, ¿cuál sería entonces un camino sensato para generar un mayor ingreso en los trabajadores y romper la barrera de la pobreza? El tema que se ha venido comentando persistentemente, la clave para incrementar los salarios en México y en todo el mundo es el aumento de la productividad. Muy bien, Muchas don Basilio, gracias. muchas Buenas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Y tú con qué te quedas? Definitivamente, yo creo que una discusión sobre los salarios mínimos requiere algo muy serio, porque el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. ¿Y tú con qué te quedas en la billetera? Que es una decisión crucial y esto, en vez de generar un bien a la población, podría revertirse en detrimento de la economía de este país. Hay que hacerlo de manera seria. Y bueno, la verdad, los que más pierden con el salario mínimo son los que no tienen empleo. Esos 2,5 millones de desempleados abiertos son el verdadero problema. ¿Y usted con qué se queda en la billetera? Gracias, buenas noches.